Perfecto, mi nombre es Pablo Guzmán Salas, yo soy arquitecto de soluciones, trabajo en AWS Chile y ahora vamos a ver el módulo 6 que es de compliance continuo. El término de compliance o cumplimiento habla de hacer y cumplir lo que son nuestras políticas de seguridad en nuestras empresas. Inicialmente quizás algunas personas piensan que esto se relaciona netamente con el área financiera o áreas gubernamentales. Sin embargo, el cumplimiento es algo que está presente en todas nuestras empresas. Desde el punto que tenemos una política de seguridad, digamos, no queremos tener bases de datos expuestas a Internet, tenemos que tener una política de cumplimiento que nos permita asegurar que efectivamente se esté cumpliendo esa política de seguridad. Y esto afecta a retail, afecta a manufactura, a todas las industrias. Entonces, dentro de este módulo de compliance continuo vamos a ver cuatro servicios fundamentales. El primero es AWS CloudTrail, que nos ayuda a llevar la trazabilidad de las distintas herramientas dentro de AWS. El segundo es AWS Config, el tercero es AWS Security Hub y el cuarto es AWS Audit Manager. Hablemos primero entonces de CloudTrail. CloudTrail, como les adelanté, es el servicio por defecto para lograr lo que es la trazabilidad. Trazabilidad se refiere a decir quién hizo qué, cuándo y qué fue lo que hizo, en verdad. Si es que ustedes quieren saber quién fue el que apagó esta máquina productiva, quién fue el que hizo X, Y cosa, que borró esta información o que creó esta información y que lo hizo tan bien, AWS CloudTrail es la fuente de información que nos permite tener la información de todos los registros con los cuales interactuamos en nuestra consola AWS. Sea usted que usen la consola AWS o usen algún software development kit, alguna aplicación como Python o Node.js para interactuar, para crear instancias, para crear recursos, o usen la línea de comando, CloudTrail es el servicio que les permite, que almacena, ok, Pablo entró y a las 10:55 ejecutó borrar un bucket de S3. La información de CloudTrail por defecto se retiene en 90 días, pero además ustedes pueden establecer que esa información se guarde dentro de un bucket de Amazon S3. Con eso ustedes pueden hacer la información perdurable para, sea que tengan algún evento de auditoría en donde quieran revisar los eventos de trazabilidad del último año o que por alguna razón necesiten acceder a la información histórica, es muy recomendado que ustedes tengan establecido que CloudTrail guarde la información de trazabilidad dentro de Amazon S3. Por defecto son solamente 90 días. Además, lógicamente, eventualmente esto puede significar harta información dentro de si ustedes tienen decenas, centenas o miles de cuentas de AWS con, de nuevo, miles de usuarios. Eventualmente eso pueden ser terabytes de información. Es relativamente sencillo configurar políticas de almacenamiento de Amazon S3 para, por ejemplo, congelar la información y guardarla dentro de Glacier Deep Archive, de manera de asegurarnos de tener la información guardada por si alguna razón la necesitamos, pero de una manera costo efectiva. Esa información, además de servirnos para herramientas, por ejemplo, de auditoría, nos sirven para otro tipo de cosas. Por ejemplo, eh, sí, lo vemos por uno de los servicios que vamos a ver más a continuación, que es Amazon GuardDuty. Es que se producen ciertos patrones de actividades dentro de nuestras cuentas de AWS, como alguien está haciendo estos recursos, está tratando de enviar mails, está tratando de hacer X, Y cosas. Con la información de CloudTrail se pueden establecer alertas para que en base a ciertos patrones o en base a ciertas actividades ustedes gatillen, por ejemplo, un mail notificando que se está haciendo algo. También pueden integrarlo con una herramienta tipo OpenSearch o con Amazon QuickSight para hacer dashboard de cómo están interactuando sus usuarios dentro de la plataforma. También contamos con múltiples partners dentro de nuestros más de 100.000 socios comerciales a nivel global que integran la información de CloudTrail y la usan para empoderar el uso de sus herramientas. En CloudTrail podemos identificar rápido qué fue lo que cambió. Y nos permite, por ejemplo, hablando en el caso de Amazon EC2, nuestro servicio de máquinas virtuales, saber quién creó o terminó una instancia o quién la modificó. Sin embargo, es importante acotar que CloudTrail es solamente lo que interactúa con los servicios de AWS directamente. Por ejemplo, si ustedes tienen dentro de esa instancia EC2 tienen una aplicación web y hacen un despliegue de producción de esa aplicación web o alguien se mete por SSH o por RDP y borra un archivo, esa información de su aplicación no está guardada en CloudTrail. Es solamente cuando ustedes interactúan con los servicios directamente de AWS que esa información queda guardada dentro de CloudTrail. Dentro de esa información está todo lo que son los cambios de usuarios y de privilegios, todo lo que es IAM, todo lo que ustedes hacen contra el plano de control de AWS, sea modificando DNS, sea creando instancias, sea creando modelos de IML, todo lo que es directamente interacción con servicios de AWS se guarda,
pero lo que es de su aplicación, eso pasa a la parte de auditoría de su aplicación. Es posible configurar, y también nuevamente para las empresas que tengan múltiples cuentas, es recomendado que ustedes tengan centralizados los logs de CloudTrail. En vez de tener un bucket de S3 en cada una de las cuentas y que luego tengan que andar buscando dentro de cada una de ellas, es recomendado que ustedes consoliden todos los eventos de CloudTrail a un solo evento, como lo vimos en el esquema multicuentas en el módulo Nodo 2, por ejemplo, a la cuenta de auditoría, y que ahí estemos enviando todos los eventos de CloudTrail para ser guardados y consumidos centralizadamente. El segundo servicio que vamos a revisar es AWS Config. AWS Config nos provee capacidades extremadamente útiles en lo que es cumplimiento, porque nos permite monitorear toda nuestra infraestructura y ver cómo están, por ejemplo, configuradas. De primera, AWS Config es capaz de ver los cambios, los recursos. Cuando ustedes modifican una instancia y le cambian de tipo M5 Large a M5X Large, eso queda guardado dentro de AWS Config diciendo hubo un cambio de parámetros, pasó de ser M5 Large a M5X Large. Todo eso queda normalizado y mediante las reglas de AWS Config ustedes pueden gatillar nuevamente eventos que ocurran con estos cambios. Pueden enviar alertas, pueden guardar el historial. Nuevamente complementa lo que es la área de trazabilidad, diciendo exactamente cuáles eran los parámetros antes del cambio y cuáles eran los parámetros después del cambio. Pero además de solamente tener ese esquema, nos permite hacer, por ejemplo, análisis de auditoría. Digamos que tenemos una política que dice, tenemos que encriptar toda nuestra información en reposo, algo de protección de datos. Con AWS Config se puede crear una regla que nos permite revisar todas nuestras bases de datos, todos nuestros buckets de S3 y revisar efectivamente que esas políticas de seguridad de encriptación en reposo se esté cumpliendo a lo largo de nuestras cuentas. También AWS Config se usa para hacer inventario, en el sentido de que quiero listar todas las instancias y todas sus configuraciones. AWS Config no es capaz de proveer esa información. Podemos hacer un análisis de nuestra postura de seguridad en base a, de nuevo, revisar los parámetros de cómo están configurando nuestros servicios o nuestros security groups. Podemos ver qué cosas tenemos expuestas o cómo están configuradas. Podemos almacenar lo que es la gestión de cambios, viendo las versiones, viendo los parámetros que habían antes versus los que habían después, cosa que podamos incluso hacer políticas que nos permitan hacer rollback, restableciendo las configuraciones que existían antes. Y también se usa para lo que es análisis de problemas. AWS Config no les deja la tarea de crear a ustedes las reglas. Nosotros hemos recogido el feedback de nuestros clientes de que hay un montón de conjuntos, por ejemplo, lo que mencionaba antes, revisar que todo esté encriptado en reposo, o revisar que el multifactor authentication esté habilitado en todas las cuentas, revisar que una base de datos no esté expuesta a Internet. Existen un montón de políticas ya preconstruidas que son comunes a lo largo de nuestros clientes y que hemos dejado disponible como lo que llamamos reglas administradas, que les permite a ustedes, literalmente con un par de clics, habilitar esta política y ver, por ejemplo, en este caso acá, ver si todos los buckets de S3 están teniendo replicación activada. Y nos dice esta política, ¿sabes qué? Tienes 23 buckets de Amazon S3 que no están con la política de replicación habilitada. Entonces nos permite tener una visibilidad sobre nuestro ambiente de Amazon Web Services para poder aplicar y cumplir nuestras políticas de seguridad. Que nuevamente, no son exclusivas para el sector financiero, son para todas las industrias. Todos ustedes deberían tener una política de seguridad que diga el estándar mínimo de cómo van a manejar la información que ustedes almacenan de sus clientes. Luego vamos a presentar AWS Security Hub. Yo diría que es uno de los top 3 servicios icónicos dentro de lo que es seguridad. Y este servicio lo que nos permite es tener un único punto de vista para tener todos los hallazgos de seguridad. Integra los eventos tanto de Amazon Guard Duty, que lo vamos a ver después, Amazon Inspector, que lo vimos en el módulo anterior con Andrés, AWS System Manager, AWS Health, Amazon Macy, consolida los hallazgos de seguridad de todas estas herramientas y nos las muestra en un único panel. Además de consolidar y simplemente ser, digamos, una vitrina para poder ver los eventos, AWS Security Hub nos permite revisar nuestras configuraciones en los servicios contra las buenas prácticas. Y es por eso que se integra con AWS Config para revisar cómo tenemos configurados los recursos. Y AWS Security Hub se une junto con los que son los distintos estándares de seguridad que nosotros tenemos
Creo que a esta altura son alrededor de 5. Por ejemplo, lo que es el AWS Security Foundational Best Practices es un framework con las recomendaciones de AWS, como usen Multifactor Authentication, no usen la cuenta root y otros controles. También está establecido, por ejemplo, el estándar PCI, que nos ayuda a revisar que tengamos todo encriptado en reposo, que todos los servicios que tengan encriptación en tránsito lo estén usando. También está el CIS AWS Foundational Benchmark, que complementa lo que es el Foundational Benchmark de AWS. Y a la larga les permite revisar ustedes sus buenas prácticas contra algunos de estos estándares. Si ustedes son, bueno, información que está manejando tarjeta de crédito, deberían revisar, complementarse con PCI. Si ustedes están en un estado maduro, deberían estar usando el CIS Foundational Framework probablemente para revisar que sus prácticas de seguridad de la nube sean concordantes a su madurez. Además de simplemente decir, oye, no estás siguiendo la buena práctica número 25. Por ejemplo, lo que vemos en el hallazgo acá, que el CloudTrail debería estar encriptado en reposo. Además de decirnos cuál es el control que puede estar fallando y decirnos cuál es la severidad que esto tiene, nos entrega una recomendación de cómo solucionarlo. Eso nos da un link a un artículo que dice, oye, esto implica esto, el riesgo es este otro, te recomendamos hacer esto. Entonces, no solamente les da una alarma básicamente, sino que también les da la información para que ustedes ejecuten el análisis y la remediación de esa alarma que se encontró. AWS Security Hub tiene un propósito fundamental que es facilitarles y entregarles la información de forma clara y accionable. En este caso, uno de los puntos fundamentales es la criticidad del hallazgo. Nosotros categorizamos los hallazgos en críticos, altos, medios y bajos, de manera que ustedes también puedan priorizar su acción por estos mismos reglas de seguridad. Por ejemplo, acá vemos que tenemos un hallazgo crítico sobre que no tenemos habilitado el Multifactor Authentication en la cuenta root, una de las buenas prácticas del framework SIS. Acá tenemos otro, un hallazgo alto, que no deberían exponer puertos de control como RDP o SSH a todo Internet. Y nos ayuda a revisar básicamente que eso lo estemos cumpliendo en nuestra organización. Entonces, este es el tipo de información valiosa que ustedes sacan a partir de Security Hub, que les permite dar un vistazo rápido, con un par de clics habilitarlo, incluso tiene un free trial de 30 días y les permite decir, ¿sabes qué? Tengo que mejorar mi postura de seguridad dentro de mi empresa, tengo que establecer estas políticas de seguridad. AWS Security Hub, como mencionamos al principio, es este gran consolidador de información en donde juntan los hallazgos de Amazon Inspector para lo que son detección de vulnerabilidades, Amazon Guard Duty para detección de amenazas, Amazon Macie para descubrimiento de información sensible, servicios que algunos ya vimos y otros que vamos a ver un poquito más adelante dentro de este módulo. Y Security Hub nos permite crear un flujo de respuesta, sea automático o semiautomático, para resolver ese evento. Digamos, por ejemplo, que Amazon Inspector encontró una vulnerabilidad dentro de una de nuestras instancias. Con AWS Security Hub, si es que eventualmente ocurriera un evento de seguridad, nosotros podríamos usar toda esta información que generaron Inspector, GuardDuty, Macie, para luego apoyarnos de Amazon Detective para hacer un análisis forense de qué fue lo que pasó dentro de un evento de seguridad, cómo están relacionados los distintos hallazgos de seguridad que nosotros encontramos. Y, por ejemplo, en este caso de la vulnerabilidad que encontramos dentro de una instancia, esos hallazgos se le notifican a Amazon Event Bridge, uno de nuestros servicios principales en las arquitecturas basadas en eventos, que nos permite tomar acción y establecer políticas. ¿Sabes qué? Tengo un publicador, que en este caso es Security Hub, que está publicando todos los hallazgos de seguridad que él encuentra, y yo puedo tener múltiples suscriptores que tomen acción frente a esas publicaciones de Security Hub. Por defecto, Security Hub va a notificar todo a Amazon Event Bridge. Y por defecto, ustedes, quizás nadie tiene suscrito nada a Amazon Event Bridge, pero si ustedes quieren saber cada vez que se detecte una vulnerabilidad, enviarle un mail a su equipo de operaciones, o cada vez que se detecte una amenaza, crear un ticket de Jira, o incluso si es que detectan que hay un security group que está abierto a Internet y quieren que automáticamente por política de la empresa se bloquee inmediatamente ese security group, ustedes pueden realizar esas automatizaciones por medio de Amazon Event Bridge y sus reglas. Uno de los targets más tradicionales es AWS Lambda, que nos sirve para ejecutar código, es Function as Code.
Tenemos también Step Functions, que nos sirve para orquestar trabajos de una forma que pueden tener varias moving parts y queremos conseguir un resultado que puede ser la elaboración y la conjunción de 3, 4, 5 servicios distintos. Podemos usar SNS, que se usa mucho para lo que, por ejemplo, enviar notificaciones por mail. Podemos usar System Managers y su manejo de Playbook para ejecutar acciones pregrabadas, preprogramadas para responder quizás frente a algún hallazgo de seguridad. Entonces, Security Hub, con su integración de Amazon en Bridge, es la puerta de entrada frente a cualquier automatización que ustedes quieran hacer frente a eventos de seguridad. Y vamos a hablar más de eso en un módulo siguiente de Threat Detection and Incident Response. Security Hub, además, no es solamente un servicio que vive de y para AWS, sino que mucho menos es un servicio que pretende aunar todo nuestro ecosistema, nuestros socios comerciales, permitiendo que tanto firewalls como detectores de vulnerabilidades, como EDRs, como CrowdStrike, reporten sus hallazgos de seguridad a AWS Security Hub. Y que luego, por el lado de los consumidores, tenemos partners que se integran frente a esto. Por ejemplo, podrían ser SIEM, podrían ser Splunk, podría ser una notificación a PagerDuty o una notificación a un canal de Slack que les permita a ustedes tomar acción junto con nuestros socios comerciales sobre los hallazgos que se están generando dentro de Security Hub. Nuevamente, Security Hub aúna lo que está pasando con los servicios AWS y los socios comerciales que envían información a Security Hub y lo pueden integrar rápidamente con los consumidores que están integrados ya con esta herramienta. Con EventBridge y una Lambda y un Amazon Step Function, ustedes podrían generar una automatización frente a eventos de seguridad, pero usualmente la adopción de seguridad no es de 0 a 100. No todos probablemente hoy día parten y tienen todo 100% automatizado, todos los eventos de seguridad, y probablemente quieran hacer una puesta en marcha de hacer un esquema semiautomático, en donde digan, ¿sabes qué? Cuando se publique un security group, por ejemplo, que está abierto a Internet, yo quiero decidir manualmente si es que lo bloqueo o no lo bloqueo. Security Hub nos permite tener, por medio de la configuración de acciones, tener scripts, básicamente, o programaciones o libretos, básicamente, de acciones preembotelladas que podemos llegar y ejecutar para un hallazgo. Entonces, por ejemplo, en este caso, tenemos seleccionado un hallazgo con respecto a Amazon S3 que tiene un bucket abierto a público, que lo detectó Security Hub. Y acá podemos ejecutar la acción de, ¿sabes qué? Este bucket quiero que lo cierres. Y automáticamente eso puede generar, por ejemplo, una AWS Lambda que vaya y modifique ese bucket y le bloquee el acceso público. Entonces, con esto podemos tener un flujo semiautomático de respuestas, en donde la gente de seguridad puede revisar los hallazgos, hacerles clic y decidir qué va a hacer al respecto de eso. Y como mencionamos antes, con Amazon Event Bridge, nosotros podemos hacer que esa remediación, en vez de ser semiautomática, pase a ser automática, en donde suscribimos esa misma lambda directamente a Amazon Event Bridge para que tome acción inmediatamente frente a ese evento de seguridad. AWS Security Hub y, en verdad, la gran cantidad de herramientas que generan información dentro de AWS, por defecto, ustedes no van a encontrar remediaciones ni acciones dentro de algunos de los servicios nativos de AWS al respecto. Sin embargo, nosotros publicamos AWS Security Hub Automated Response and Remediation, que es una solución que les dejé compartida en el chat. Y si es que alguien puede copiar el mismo chat que dejé antes y pegarlo ahora, se lo agradecería. Que es una solución de AWS, que a la larga es un CloudFormation, infraestructura como código, que ustedes pueden desplegar dentro de sus cuentas de AWS, lo cual les va a permitir implementar runbooks, playbooks, alineados básicamente con el SIS Foundation, para generar respuesta automática frente a incidentes de seguridad. Por ejemplo, si vemos acá, trae las remediaciones 4.1 y 4.2, que es si es que alguien publica un security group que tiene abierto el puerto 22 o el puerto de RDP hacia todo Internet, automáticamente cierra ese security group que alguien puede haber creado. Asimismo, si es que alguien tiene algún otro hallazgo, como que el bucket de S3 no tiene habilitado el login, se puede habilitar el login, y todo esto vienen ya implementados para ustedes llegar a integrar dentro de eso sin que ustedes tengan que programar todo de cero. No obstante, si es que hay algún framework, algún control que no está implementado per se, ustedes siempre pueden customizar esta solución y agregar sus propios playbooks, sus propios runbooks con respecto a qué es lo que quieren hacer frente a cada acción y dejarlo enlazado de manera que funcione de forma automática. Acá vamos a ver una demo de AWS Security Hub.
Primero que nada vamos a activarlo, en donde vamos a Security Hub y revisamos la página de la consola. Y nos dice qué es lo que queremos habilitar. Queremos habilitar cuál de los frameworks, porque queremos habilitar PCI, queremos habilitar el framework SYS, queremos habilitar AWS Foundational Best Practices. Luego de eso, activamos Security Hub y por defecto tenemos un free trial de 30 días que nos permite tener el acceso casi a la totalidad de las funciones de Security Hub. Nos genera un puntaje de seguridad para cada framework diciendo, oye, con respecto al SYS Foundational Framework, tú estás hoy en día a un 23% de cumplimiento. Nos muestra todos los controles, los que hemos pasado bien, básicamente, hoy no estábamos usando X, Y, Z, pero nos muestra también los fallidos, diciendo, por ejemplo, estamos usando la cuenta root. Y esto es un seteo crítico y encontramos que es la cuenta número 078X, que es la que no está cumpliendo. Y aquí además entrega un JSON con información adicional que nos permite tener toda la información de cuándo fue hecho el hallazgo, cuál es el título, cuál es el link de la remediación, básicamente toda la información complementaria que podríamos necesitar para tomar acción frente a un evento. Asimismo nos muestra un listado de todos los controles a los que pasamos y los que pasamos de manera de poder tomar acción sobre ellos. Nos permite ver cómo está la distribución un poco estadística de nuestros recursos, cómo ha sido en los últimos días las tendencias, o en particular cuáles son hoy en día los resultados que estamos teniendo de todos nuestros controles. Dentro de la barra de búsqueda podemos segregar y filtrar por solamente los críticos, solamente los medianos, solamente los de prioridad baja, los activos, los archivados, pero además también podemos hacer algunas cosas como agrupaciones. Y en este caso vamos a hacer una agrupación por criticidad y ver que tenemos 8 hallazgos críticos, 26 altos, 214 medianos, etc. Y luego haciendo clic sobre esa misma visualización podemos ver y visibilizar solamente los hallazgos críticos dentro de esto. También podríamos haberlo filtrado un poco como sale ahora, simplemente con la barra de arriba. Dentro de cada hallazgo sale información complementaria de cuál fue la cuenta de AWS, cuál fue el nombre de la empresa, cuándo fue actualizado esto, cuál es el recurso afectado. Por ejemplo, acá tenemos un bucket de S3, nos sale el listado de cuál es el bucket de S3 que tenemos con acceso público, por ejemplo. Cosa que podamos tomar de acción de la manera más sencilla posible frente a este hallazgo de seguridad. Además, aquí vamos a ver el flujo de acciones. Digamos que tenemos este bucket público. Podemos ejecutar arriba en el menú de acciones algunas de las acciones que nosotros ya tengamos preprogramadas, en este caso cerrar el bucket S3. Y una vez seleccionamos la alternativa y seleccionamos la acción, automáticamente estamos remediando ese hallazgo de seguridad de una forma semiautomática. AWS Security Hub nos da esta visión el panel único de vidrio que nos permite ver el estado de nuestras cuentas de AWS, cuál es nuestra postura de seguridad, cuáles son los hallazgos de seguridad que están sucediendo, filtrado por distintas estadísticas como los buckets de S3, como estamos teniendo, tenemos 2 hallazgos críticos en buckets de S3, como lo estamos teniendo dentro de Amazon EC2, como lo estamos teniendo dentro de las AMIs, básicamente distintas métricas de ver esta información. Por último, pasemos a hablar de cumplimiento propiamente tal. Cuando ustedes piensan en cumplimiento, ¿en qué normativa piensan? Probablemente algunos de ustedes piensen en la ISO 27001, otra gente piensa en la SOC 1, la SOC 2, la SOC 3, algunos piensan en requisitos regulatorios. Es importante notar que tal como cuando existe el marco de seguridad compartida, en donde la seguridad la compartimos y tú eres responsable de la seguridad, por ejemplo, lógica, y yo soy responsable de la seguridad física, que el modelo de cumplimiento es exactamente igual. Si hablamos de, no sé, una ISO 27001, AWS es el responsable de los controles relacionados con la seguridad física y ustedes son responsables de los controles de la seguridad lógica. En ese sentido, una pregunta clásica es, si es que ustedes trabajan en AWS y AWS tiene una ISO 27001, ¿ustedes son 27001? La respuesta es que no, per se, porque ustedes tienen que hacer su parte de la ISO 27001 para ser ISO 27001. No solamente porque AWS la cumpla, ustedes, su infraestructura, sus aplicaciones las va a cumplir. Para lo que es la seguridad de la nube, lo que es responsabilidad de AWS, existe una herramienta que se llama AWS Artifact, que ustedes pueden ir a su consola AWS, buscar y navegar sobre ella, que tiene el listado de todos los reportes, los más de 90 reportes de cumplimiento que dispone AWS, como la SOC 1, SOC 2, SOC 3, la ISO 27001, FedRAMP, etc.
Ahí ustedes pueden descargar directamente el informe de auditoría que les sirve para mostrarle a su auditor, ok, mi infraestructura, los controles físicos están cumplidos, acá está el reporte de AWS que dice que cumplo esa parte en la parte física. Sin embargo, ese auditor le va a decir, genial, ¿y cómo lo haces ahora para manejar tus usuarios? ¿Cómo controlas las credenciales de la base de datos? ¿A quién le das acceso? Para eso, obviamente, hay que ver lo que es la responsabilidad lógica y lo que es su responsabilidad dentro del cumplimiento. Para eso, AWS diseñó una herramienta que se llama AWS Audit Manager, que les sirve para automatizar lo que son los controles de seguridad. Por ejemplo, un control de seguridad clásico es, tengo que saber qué es lo que hacen mis usuarios. No sé, tener la trazabilidad de quién hizo mis usuarios durante este último año que estoy realizando la auditoría. Y el auditor te va a preguntar, ¿qué hizo Pedro, no sé, el 27 de diciembre? Audit Manager nos permite recopilar automáticamente, por ejemplo, la actividad que viene de CloudTrail y guardarla. Audit Manager nos permite usar distintos frameworks para guardar la información, que pueden ser HIPAA, que pueden ser distintos otros, customizarlos, incluso agregar controles que nosotros, nuestra empresa, hayamos dicho, ¿sabes qué? Vamos a agregar estos 3 controles para mitigar Y riesgo que no estamos cubriendo de otra manera. O pueden simplemente usar algunos de los frameworks ya existentes. Y con eso ustedes pueden tener un listado de toda la evidencia automática que puede guardarle y generarle AWS, pero además pueden tener un repositorio para su evidencia manual. Piensen en una auditoría. Generalmente cuando alguien piensa en auditoría, piensa en una mesa llena de papeles y gente trayendo papeles a la mesa. Con Audit Manager ustedes pueden transformar ese proceso manual de papeles en digital. Pueden guardar, tener listados todos sus controles, todas las evidencias de sus controles, de manera a tenerlo todo organizado para cuando venga el auditor. Lo cual acelera enormemente el proceso de auditoría. Yo les digo, en mi experiencia pasada, he sacado una auditoría SOC 1 en 3 días, básicamente. Eso es lo que pasa cuando uno tiene todo digitalizado y ordenado. Audit Manager les audita continuamente el cumplimiento de sus políticas de seguridad también y les ofrece al tiro también guardar la evidencia frente a esos hallazgos que ustedes tengan relacionados con los eventos de seguridad. Permite que deleguen básicamente actividades, que tengan distintos responsables, que tengan distintos equipos, que colaboren en Audit Manager para juntar y construir toda la información necesaria para lograr su política de cumplimiento. Algunos de los frameworks que implementa Audit Manager nativamente, y nuevamente son algunos, CIS, el Center for Internet Security, PSI DSS para lo que es manejo de tarjeta de crédito, GDPR para lo que es ley de protección de datos, que se está expandiendo en otros países con otros nombres, HIPAA, FedRAMP, SOC, básicamente tiene un montón de frameworks ya preconstruidos con controles de seguridad que exigen esta normativa para que ustedes ya puedan, y varios de esos controles, automáticamente AWS va a recopilar la información de ellos y en otros ustedes van a tener que ir subiendo la evidencia y creando los controles que sean necesarios para ustedes. Por ejemplo, AWS Audit Manager es capaz de consumir la información de CloudTrail, una de las informaciones más básicas de trazabilidad, quién hizo qué, es algo esencial de la auditoría, pero también de AWS Config, de AWS Security Hub y de AWS License Manager para generar la evidencia de cumplimiento que ustedes tengan dentro de su organización. Y nuevamente, ustedes además pueden complementar esa información con cargas manuales. Si ustedes tienen un control que dice, todos los meses alguien tiene que revisar los usuarios y dar visto bueno de que están todos bien creados, o sea, que tienen las políticas correctas, ustedes pueden crear un control manual y que alguien suba manualmente o bien el documento firmado o algún tipo de firma en donde digan, ¿sabes qué? Estoy cumpliendo el control 25.4 de revisar los usuarios mensualmente. Acá está la evidencia del mes 1, del mes 2, del mes 3, del mes 4. Y con eso ustedes van a poder tener un framework centralizado en donde guardar toda esta información de cumplimiento. Además, para las industrias que ya empiezan a ser altamente reguladas, suele ser que tienen están expuestos a varios de estos marcos de evaluación. Pueden tener 27001, ISO 1 y quizás GDPR, todo junto y todo combinado. Y lo que sucede es que muchas veces los controles se repiten entre distintos frameworks. O sea, el control de saber qué hicieron mis usuarios y tener trazada toda la actividad de mis usuarios, eso es algo que va a estar presente en todas las frameworks de cumplimiento. Con AWS Audit Manager ustedes pueden consolidar toda esa información y tener un control que sea el control 25 que diga eso y que ese mismo control lo usen para los 3 frameworks distintos de auditoría.
evitando tener que triplicar la evidencia para cada uno de los frameworks que ustedes estén usando, quizás si es que usan 3 en este caso. Entonces, nuevamente, les permite tener una única fuente de verdad de todos los controles de seguridad de su empresa, para que sea el framework que sea, y luego asocian. Ya el framework 1 lo voy a tener con el control 1, 2 y 3, o esa configuración ya viene prehecha. Nuevamente, les facilita y les consolida la información de cumplimiento. Acá tenemos un ejemplo de cómo se ve un framework, un framework de evaluación, en donde tenemos un total de 600 controles, en donde hemos revisado 59 de ellos y todavía nos falta por revisar 603 de ellos. Nos dice que esto está activo. Activo significa que activamente está recopilando información y guardando evidencia. Si es que lo cambiamos a estado inactivo, deja de recopilar evidencia. Toda la información del assessment se guarda dentro de un bucket de C3. Nos dice que estamos revisando una sola cuenta, que hay 2 personas que son los owners de esto, etc. Entonces nos permite tener nuevamente esta visión y tener todos los controles, y después podemos ver en otra vista los controles, los subcontroles y cómo está el estado de la evidencia, e incluso ir más allá y generar el reporte de auditoría. Esto es la vista, por ejemplo, de controles, en donde vemos este caso creo que es PCI, en donde tenemos, sí, este es Shareholder Data, el requisito 1 de PCI, que está asociado con distintos subcontroles, el requisito 2, el requisito 3, y nos dice que todo esto lo estamos capturando evidencia activamente. Acá nos dice que hemos capturado alrededor de 100.000 puntos de evidencia. Acá es cuando vemos, cuando hacemos clic, en particular en el punto 1, se desglosa en los distintos subcontroles del punto 1, y nuevamente tiene cada uno su evidencia y cada uno su información.